Continuamos con Philip Butters en Exitosa. 8 de la mañana con 12. Y fíjense que va a tener que ver, el tema número 1 del Perú hoy es la seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana tiene que ver íntimamente con dos de las funciones principales que debe el Estado peruano y cualquier Estado del mundo de cumplir con la sociedad. A saber, seguridad interna, policía, ejército, marina, aviación, educación, salud y justicia, porque doctor Ángel Romero, buenos días, la justicia no se puede tercerizar, no puede haber poder judicial argentino, chileno en el Perú, no pueden haber gringos, no pueden haber brasileros, no puede haber asociación público-privada con la justicia. ¿Cuál es la situación actual de la justicia en el Perú? ¿Cómo está, doctor? Buenos días, Félix, encantado de estar en tu programa y gracias por la invitación. El Poder Judicial tiene en estos momentos una situación proactiva. Y proactiva de la perspectiva de realizar siempre encuentros como el que se va a realizar en Tacna esta semana, jueves, viernes y sábado, en que se van a reunir alrededor de 200 jueces de todo el Perú que representan a las 33 Cortes Superiores. 33 Cortes Superiores en Tacna. Le ruego al doctor Romero, porque usted es vocal supremo de la Corte Suprema de Justicia de todo el Perú, a grosso modo explicar a la gente cuántas Cortes Superiores hay, que hay jueces de primera instancia, jueces superiores, como a usted le tocó ser, y jueces supremos. Por eso cuando hablamos de una cantidad tan importante de jueces, presumo que están todos ahí representados, o son puros jueces superiores o jueces de qué tipo. No. Buena tu pregunta, porque efectivamente se van a reunir desde jueces supremos, jueces superiores, jueces especializados, jueces de paz y los propios empleados de la administración, en el aparato administrativo, porque lo que se quiere es recolectar información directa de cada Corte Superior para luego plasmarlo ya en lo que puede ser proyectos de reformas legislativas o iniciativas de resoluciones internas del propio Poder Judicial. Porque el insumo importante de estos congresos son sus conclusiones. No son efímeras, no son literatura pura, sino de que esas conclusiones se pueden plasmar luego ya, como te reitero, en reformas judiciales, reformas o proyectos de ley. Doctor, usted que es juez, sabe lo que voy a decir de memoria, pero lo voy a graficar para que la gente lo entienda, como yo digo, como pa' bruto. Cuando uno va a la sede de justicia del Perú, no solamente al Poder Judicial, el que está al frente del Sheraton, los dos principales problemas en la vida cotidiana de los jueces y de los secretarios y de los ayudantes son la falta de espacio, es decir, que no tienes dónde moverte, que no tiene que ver con la función judicial. Tienes tal cantidad de hacinamiento que no tienes ni cómo moverte, te tropiezas con las cosas y estás hacinado. Y los problemas respiratorios como consecuencia de la cantidad de papel viejo y bichos que hay que no puede la pobre gente ni respirar. Eso es una vergüenza. Porque eso quiere decir que hay tal falta de presupuesto que jueces no tienen ni espacio donde trabajar, están hacinados. Y la carga procesal y la injusticia y la corrupción y todo es lo que la gente ve, ¿no es cierto? No ve que los casos laborales siempre ganan los misios, eso no lo ven. Ni ven cuando el juez da justicia, ven al juez, al malo, al desgraciado. ¿Cuáles son los problemas de la vida cotidiana de un juez en el Perú? No solo del centro de Lima, lo están escuchando ahorita en Tumbes, en Tacna, en Cusco, en Piura, en Cañete, en Moyobamba, en Abancay. Efectivamente, tú has graficado los problemas que nosotros tenemos. Hay problema de infraestructura generado por que no tenemos un presupuesto adecuado que nos permita adquirir bienes que generen inmuebles adecuados para que el juez tenga un mínimo de confort en el ámbito laboral. Entonces, sumado al tema de la excesiva carga procesal. Pero la excesiva carga procesal, en el fondo, es la generación del derecho de acción que tienen los justiciables, que lamentablemente los colegas abogados no utilizan adecuadamente la conciliación extrajudicial.
Porque un presupuesto en procesos civiles, por ejemplo, es que se concurra previamente a una conciliación extrajudicial para que se resuelva de manera directa entre las partes el conflicto de intereses que puedan tener. Pero todo lo judicializan y eso genera una adecuada carga procesal. Pero añadido, reitero, a que la infraestructura, la escasez de juzgados para atender esa excesiva carga procesal es producto obviamente de un presupuesto inadecuado que cada año nosotros como Poder Judicial presentamos el presupuesto. Este año vamos a presentar un presupuesto de 3.300 millones de soles, que es una cantidad mínima que se requiere para los efectos de, por ejemplo, tener infraestructura, nuevos órganos jurisdiccionales, atender el tema de la oralidad, atender el tema del expediente electrónico, porque nosotros como Poder Judicial tenemos que estar a la mano de la modernidad. Y, por ejemplo, un tema que se va a tratar en este Congreso de Tacna es el tema del expediente electrónico, donde queremos nosotros desaparecer de manera definitiva, como es, por ejemplo, en Costa Rica y en otros países, el papel, la aguja, el hilo, y todo sea por internet, todo sea de manera electrónica, las notificaciones vía casilla electrónica que ahora se están aplicando, pero de manera integral. Esto lo vamos a tratar en el Congreso de Tacna. Doctor, todo lo que usted me está diciendo que es la modernización, la digitalización, la notificación electrónica, pasa por acceso a tecnología, capacitación del personal, porque hay gente que no sabe que el juez solamente puede ser juez o profesor universitario. Así es. O sea, el juez no debe ser taxista, no puede ser ferretero, no puede ser consultor de empresas, no puede trabajar por cierta persona. El juez no puede tener un patrimonio superior a sus ingresos o deudas superiores a sus ingresos. Un juez es hartamente fiscalizado por la OCMA, por la ODECMA, por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y un juez, para llegar a tener el nivel que tiene por el Ministerio Público o un fiscal, para llegar al nivel de ser fiscal superior, fiscal supremo, usted, San Martín, Villestein, Inostroza, Pariona, o sea, se han pasado estudiando toda una vida. O sea, la gente muchas veces desdeña al juez porque dice, no, todos son malos, todos son corruptos. No, periodista puede ser cualquiera, presidente puede ser cualquiera, un analfabeto puede ser presidente, analfabeto real o analfabeto funcional. Es decir, el que no entiende un párrafo puede ser presidente, puede ser congresista. Un juez no puede ser cualquiera. Entonces, además de que se tienen que capacitar toda una vida, tienen que trabajar en condiciones, yo no voy a decir de confort, para no utilizar la palabra que usted dice, normales. Y en este momento falta infraestructura, es decir, edificios, faltan computadoras, faltan movilidades, faltan archivos digo, electrónicos. O sea, usted no puede decir un juicio que tiene 8 años con el papel de la notificación de hace 8 años, porque se pudre el pinche papel. Estoy hablando de que tiene que haber aire acondicionado, es decir, es toda una infraestructura para poder exigir un resultado. Así como los restaurantes deben tener el aceite bien puesto, la hornilla bien puesta y no pueden haber ratas en el restaurante o cucarachas, no le podemos exigir a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Superior de Huaraz o a la Corte Superior de Piura que funcione si no tiene buena infraestructura. Y en este país, doctor, lo puedo decir yo, no lo puede decir usted, nos vamos a gastar $1.200 millones en una fiesta deportiva, en vez de gastarnos $1.200 millones, 600 para el Ministerio Público, 600 para ustedes. ¿Qué es prioridad en el país? ¿Qué es prioridad en el país? ¿El gasoducto, la interoceánica? Bueno, tiene que haber efectivamente márgenes de prioridades en lo que se refiere al manejo ya de política de Estado. Pero indudablemente la justicia tiene que tener el soporte adecuado para responder a su vez a las exigencias de quienes buscan una tutela jurisdiccional efectiva. Indudablemente que los jueces estamos en toda la posición de estar siempre preparados. Y casualmente esta reunión que convoca a representantes de los 33 cortes superiores tiene esa finalidad tan importante. Esto es como un congreso de los jueces del Perú. Es un congreso, y es un congreso
en que en mi calidad de presidente de la comisión organizadora quiero impregnarlo de total y absoluta democracia. No va a haber un congreso de carácter vertical, sino de carácter horizontal. Su opinión no va a pesar más que la de un juez de primera instancia, porque el juez es un chiquillo, vamos a ponerlo en términos populares. Así es, o sea, no queremos que exista el temor de que un juez se limite en sus ideas, porque al frente tiene a un juez supremo. 8:22, pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters. Son 8 de la mañana con 24, 8:24. Todo el mundo se queja de los jueces, ¿no es cierto? Y muchas veces las quejas tienen razón. Es algo, yo lo voy a poner en paralelo, doctor Romero, usted que es doctor en Derecho. La gente se queja de los hospitales del MINSA, que están en huelga. Y la gente se queja de los hospitales de salud, que están en huelga. Pero ustedes, los jueces, no tienen las condiciones de infraestructura que tienen jueces de otros lugares del mundo. Y son buenos jueces. Si tú a un juez le das un secretario y 5 asistentes y le pones 5 computadoras con tecnología digital, con notificaciones electrónicas, ¿no es cierto? Con un nuevo código procesal penal que implementarlo cuesta como 2.000 millones de soles, ¿no es cierto? Van a comenzar a administrar justicia. Y si ustedes en los casos que deberían, y yo siempre lo comentaba, el caso de mayor popularidad para un juez tendría que ser los casos laborales, en donde pasa lo que nunca pasa, ganan los misios. Una persona le puede ganar a la Bacus, a la Coca-Cola, al Banco de Crédito, a Scotiabank, un empleado le puede ganar a Exitosa, le puede ganar a América Televisión, le puede ganar quien sea, porque los jueces ahí nadie los aplaude. ¿Dónde salen a decir gracias al juez tal porque tengo mi indemnización que le he ganado a tal mundo? Nunca nadie sabe. ¿Por qué? Porque cuando la gente obtiene justicia y tiene un fallo favorable se va a su casa. Entonces, eso es algo que ustedes, los jueces, tienen que comunicar. Y penosamente, cada vez que hay una huelga del sector de ustedes o hay un reclamo salarial en la puerta de Palacio, en mi caso yo siempre voy a cubrirlo, pero los medios no lo cubren. Y siempre ustedes son los malos, y siempre ustedes son los coimeros, como los doctores siempre son los que no curan, cuando esos doctores sí curan. Efectivamente, quizás puede haber una situación en la cual aquello que es positivo, la comunicación no cale en la opinión pública. La gente dirá, bueno, me dieron la razón y eso es obviamente su labor de que me den la razón, pero el tema no pasa por ello, el tema pasa porque un proceso es un enfrentamiento entre las partes y el juez es el tercero imparcial que va a resolver analizando las pruebas que han aportado cada parte. A veces existe una deficiente defensa que por más que la persona pueda tener, entre comillas, la razón, nosotros no la damos, pero internamente esa persona que ha perdido dice, he perdido el proceso, ya sea porque el juez se vendió, porque efectivamente no existe una adecuada interpretación de la ley por parte del juez, en fin. Pero aquel que pierde en el Perú no pierde porque no tenga la razón, sino pierde porque considera que existen cuestiones externas que pueden haber no dado y fíjese, la razón. La gente siempre se guía, como en cualquier caso, por los casos emblemáticos, ¿no es cierto? Es algo, como yo digo, cuando habla mal de la policía, o sea, la policía del Perú ha metido a la cárcel a Abimael Guzmán y 2 veces a Polay. La primera, que se escapa, y la segunda, que lo capturan, pues está preso. Entonces, en cualquier otro lugar del mundo, la policía peruana tendría que tener un inmenso prestigio. El Poder Judicial del Perú, y acá voy a ser inclusive hasta provocador, le guste o no le guste a la gente, ha metido preso a Fujimori y a Montesinos. Y muy probablemente de acá a 3 o 4 años, ese mismo Poder Judicial meta preso a Toledo, a su esposa, a Ollanta y a su esposa, porque es los casos que todo el mundo está esperando, ¿no? Los 2 casos más son los pendientes, son Ollanta, Madre Mía, Ollanta, Agendas, Toledo, Coima. Entonces, eso es una inmensa responsabilidad para ustedes, los jueces. Así es. Juzgar a un presidente de la República, a su familia, no es cualquier cosa. Lo que se viene va a ser muy duro para ustedes. Efectivamente, y estamos preparados para este reto. Te pongo un ejemplo, antaño, obviamente. El Perú ha tenido un poder judicial fuerte en la época del terrorismo. Muchos países tenían el tema del juez sin rostro para evitar el tema de las amenazas a ese juez. En un principio hubo jueces sin rostro, pero después, a raíz de una sentencia supranacional, todos los procesos se reiniciaron, ¿no es cierto? Porque había una afectación al derecho al juez imparcial, etc. Y los jueces
a rostro limpio, a cara pelada, juzgaron y se condenaron a Abimael Guzmán, a Polay, en fin, a toda la cúpula terrorista de aquel entonces. Pero ello, como bien dices tú, no es destacado. Ese es el Poder Judicial que se enfrentó sin ningún problema. Y los mataban, los chicos no saben. Mataban a los jueces a la hora que se subían a los micros, lo mataban. Lo buscaban en su casa, lo mataban. ¿Cuántos fiscales muertos? ¿Cuántos jueces muertos? Ha habido varios, penal, civil, en provincias. O sea, nosotros no tenemos ningún problema en enfrentarnos a realidades. Ahora estamos por enfrentarnos a un tema que es el tema de la corrupción internacional, etcétera, y estamos preparados para ello. Estamos preparados para ello y casualmente esta trascendencia de este Congreso tiene una importancia adicional. Aparte de la participación de cada uno de los jueces, el señor presidente de la República, que personifica a la nación, va a estar presente en el acto inaugural de este Congreso. Eso significa la importancia de este Congreso porque estamos dando un mensaje en el cual nosotros queremos demostrar que estamos preparados y además dentro de una nación unida, ¿no?, en la que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial estamos unidos para enfrentar realidades concretas, pero salvaguardando, eso sí, la independencia de cada uno. El hecho que el señor presidente de la República esté presente en el acto inaugural no significa para nada de que estemos nosotros teniendo una alianza estratégica con el Ejecutivo, sino lo que estamos haciendo es demostrar una unidad que es distinto a salvaguardar nuestra independencia. Dicho sea de paso, en el caso de Ollanta Humala y por el tema Madre Mía, Ollanta Humala sí es juzgado, aclárame lo siguiente, va a ser comenzado a juzgar como un reo normal en primera instancia, porque es un delito hecho cuando no era presidente. Entonces va a ser un juez. Yo digo chiquillo porque estoy tratando de graficarlo, pero que un juez de primera instancia lo va a juzgar, después va a ser visto esto en juicio en superior y terminará en Suprema. Mientras que si a un presidente como Toledo lo traen, lo va a tener que juzgar directamente en la Corte Suprema porque el delito atribuible por a el su tema función presidencial. De su delito funcional. Pero ese juez a que tú te estás refiriendo, y estoy seguro no de manera desdeñosa, sino de manera gráfica, como ese juez Chiquillo, ese juez está súper preparado. Súper preparado porque para acceder a ese cargo pasamos por concursos de oposición, etapas de experiencia de examen académico, currículum, entrevista personal ante un Consejo Nacional de la Magistratura cuya organización tiene raíz estrictamente constitucional. Nadie los ha elegido a dedo. Existe una, reitero, una expresión democrática de la conformación. Con eso no le quiero faltar el respeto a ningún presidente, pero es la realidad. O sea, Ollanta Humala no entendía un párrafo de un contrato. No lo entendía. Y lo sabe todo el mundo que ha trabajado con él. No lo entendía. O sea, es la realidad. ¿Y cuántos congresistas de la República, de diversos años, analfabetos funcionales, que no entienden un párrafo? O sea, cualquier persona no puede ser un juez. O sea, para llegar a ser juez supremo tiene que ser un erudito en la materia. A ti te podrá gustar o no te podrá gustar, por dar un ejemplo, el señor Villestein o el señor César San Martín, o el señor Inostroza, o el señor Ángel Romero. Lo que tú quieras, no te gusta porque es chato, porque es bajo, porque lo que tú quieras, leíste en el periódico que dijo, que no dijo. Pero académicamente son solidísimos. Para llegar ahí hay que hacer una fiera, porque además te toman examen como en el colegio. Marcas, desarrollas, te toman examen, te jalan, te votan. Por dar un ejemplo, dicho esto con todo respeto, el señor Abelino Guillén no ha aprobado los exámenes para llegar a ser fiscal superior, supremo. No ha podido. Y así hay un montón de otros que salen en la televisión, que dicen ser procuradores, que son unos capos, que los han jalado en el examen. Sí, esos son los resultados objetivos en un concurso de carácter estrictamente académico, ¿no? Pero reitero, estamos preparados para poder afrontar todo aquello que signifique 8:32. Lesión a la sociedad. Quiero ir a la pausa y yo le voy a preguntar por la situación de las Cortes Superiores de Justicia, los lugares más conocidos del Perú, ¿no? ¿Cómo está Arequipa? ¿Cuál es la situación de Chiclayo? ¿Cuál es la situación de Ica? ¿Cuál es la situación de Iquitos? ¿Y cómo anda Piura? ¿No? Porque son las ciudades más grandes del Perú donde presumo yo debe haber mayor carga procesal. Vámonos a la pausa y regresamos con el juez supremo Ángel Romero para hablar de este Congreso Nacional de Jueces que se realiza viernes, sábado y domingo en Tacna. En Tacna nos están escuchando los 98.1 de la FM. Pausa, regresamos. Continuamos con Philip Butters en Exitosa.
Son 8:37. Voy a comenzar de norte para abajo, simplemente, como podría comenzar del sur. La Corte Superior de Justicia de Piura y la de Chiclayo y la de Trujillo tienen la Libertad, ¿tienen los mismos problemas con respecto a la carga procesal y presupuesto o hay algún tipo de diferencia entre ellas, problemas más graves en un lado que otro? Bueno, los problemas son casi uniformes. Lo que diferencia es el tema de la carga procesal. Hay menos carga procesal en Tumbes, hay más carga procesal en La Libertad. Piura está intermedio. En Piura tenemos un problema a raíz del Niño Costero. Por eso le decía, por el norte estaba dolido. Tenemos también en Tumbes, porque prácticamente el Niño Costero ha originado el colapso de la infraestructura del Palacio de Justicia en Piura. Ha habido problemas con que el agua ingresó al archivo y ha desaparecido muchos archivos, que dicho sea de paso, son archivos de procesos muy antiguos que ya deberían estar en cenizas, diría yo. Es lo que yo le decía, pues, o sea, un juicio, esos juicios que serán 8 años, 9 años, 10 años, el expediente, ¿cómo lo lee el juez? ¿El de Suprema? ¿Cómo hace? Por eso, es que acá existe un tema de normatividad, ¿no? O sea, la norma dice que los procesos en apelación con copias certificadas deben mantenerse en el archivo sin poner límite de permanencia. Entonces eso origina pues que se atiborre de expedientes los archivos. Entonces existen ya proyectos de ley en el sentido de que eso tiene que, durante un tiempo predeterminado, luego podrá desaparecer. En lo que se refiere a Chiclayo, también existe un problema a raíz del Niño Costero que ojalá sea superado con la nueva inversión que se va a hacer, entiendo, de 20.000 millones de soles, que lo está manejando el economista Pablo de la Flor, a efecto de que se supere este problema que ha ocurrido. En el sur del Perú, y le pregunto por Arequipa, por Tacna, donde ustedes van a estar jueves, viernes y sábado, corrijo lo que me corrigió el doctor Romero, jueves, viernes y sábado, ¿hay más carga procesal por algún tipo de delito o problema que agobia más? Por dar un ejemplo, el tema de pensiones de alimentos para con las mujeres, que hay una carga inmensa, para el tema de invasión de terrenos. ¿Hay algún tipo de delito o carga procesal especial en el sur del Perú? En el ámbito de violencia familiar existe en estos momentos un incremento sobre lo que es el reclamo de los afectados en la violencia familiar, que inclusive ha originado que en el presupuesto del año 2018 se esté solicitando una partida para crear unidades que tengan que ver específicamente con violencia familiar, en la que estén en un solo momento, en un solo espacio territorial, el juez, el fiscal, el médico legista, el Ministerio Público, etcétera, para que no exista una suerte de traslado o manoseo de las personas que están afectadas con el tema de violencia familiar. Por dar un ejemplo, hace nada, Quique, en el Callao han liberado a un tipo que presuntamente había violado a su niña. O sea, entonces, como está en el último eslabón de la cadena, la gente, cuando pasa una de estas atrocidades y barbaridades, el juez es el culpable. Pero desconocen de repente que todo nació en el escritorio de una comisaría. Y después de la comisaría pasó a la fiscalía. Entonces, si no está bien el atestado y no está bien hecha la acusación, en el mundo de ustedes, los jueces, lo que vale es lo que está en el pinche papel, con el perdón del francés. No es lo que vio en la televisión, lo que dice que le dijeron. Entonces, eso es algo que a la gente le cuesta mucho digerir, y por eso yo hablaba al principio de la entrevista, doctor Romero, de la importancia que el gobierno del Perú, el Estado peruano, le dé la fuerza necesaria a la policía, al Ministerio Público y al Poder Judicial. Porque no puede haber justicia si es que todas las patas de la mesa no funcionan. ¿Y cuál es el cuarto? El propio peruano que tiene que ser responsable de cumplir con la ley. Fíjese lo que está pasando con este tema del bus. Hay una tiradera de pelota tremenda. Sí, es lamentable lo que haya ocurrido, y sobre todo por las víctimas que lamentablemente un domingo de paseo tienen un problema de esta naturaleza, y sobre todo porque además, en términos ya digamos objetivos, ahuyenta el turismo, ¿no? ¿Cómo es posible que para subir a un cerro que es obviamente pacífico ocurra una desgracia de esta naturaleza? Pero, doctor, nunca van a la cárcel los dueños, y aprovecho para preguntarle,
¿Cuál es la responsabilidad del dueño de una empresa que tiene un bus modificado, que tiene un chofer que tiene muchísimas infracciones, un chofer que tiene impericia y cae una vez y 2 veces y 3 veces? ¿Por qué nunca van presos? ¿Cuál es la responsabilidad civil extracontractual o la responsabilidad penal de un accionista, de un director de una empresa de transporte? Fíjese, que mata gente a cada rato? Hay una figura en el derecho penal que se llama dolo eventual. Dolo eventual significa que aquella persona, sin tener la intención de haber originado un determinado agravio penal, pero no ha tomado el debido cuidado para evitar ello. Si bien es cierto, no, yo estoy seguro que el dueño de este bus no ha tenido la intención de que ese bus se caiga. No, pues es su negocio, no quiere que se le malogre. Obviamente. Pero acá ya viene lo que se llama el dolo eventual. ¿Qué significa el dolo eventual? No has tenido el cuidado para evitar aquello, ¿no? Y si no has tenido el cuidado, tienes responsabilidad de carácter penal. Pero Estoy hablando en abstracto. Transportes Angelito, ¿no es cierto? Entonces, el dueño de Transportes Angelito será Ángel Romero. Pero Transportes Angelito pues ha trabajado pues 20, 25 años y se le han caído un montón de buses y ha matado un montón de gente. En el transcurrir de esos 20 años, resulta que Transportes Angelito también funciona como una razón comercial y abajo está el dueño es Filipito, Quique, Jorgito. Entonces, Transportes Angelito durante años y años ha estado matando gente y nadie va preso. El día que vaya preso gente de peso, la gente entenderá que sí hay justicia. Por eso hablaba en el caso de Fujimori. Dentro, reitero, de 4 o 5 años, lo más probable, si la justicia es justicia, es que Toledo esté preso junto con Elian Carp, Ollanta y Nadine estén presos. Lo más probable. Usted no me lo va a decir, pero todo el mundo en el Poder Judicial lo sabe, al margen de la opinión pública, porque está la cantidad de las pruebas que hay. Entonces la gente recién ahí va a decir, sí, pues van presos todos. Reitero, en este caso de los busings, cuando vayan 3, 4 o 5 dueños de busings que matan gente, doctor Romero, en todo el Perú, la gente va a decir, sí funcionó la justicia. Mientras el caso emblemático no esté a favor de la gente va a seguir desconfiando de usted, los jueces. Bueno, pero casualmente hay que también utilizar por parte de los abogados, por parte de los que representan al Ministerio Público los diferentes tipos penales, ¿no? Pero ahí viene ya el tema dialéctico, el tema procesal. Está por un lado la defensa, por otro lado el tema de quien tiene la parte de formalizar el caso penal para ponerlo a disposición del juez. Pero la sociedad tiene que estar confiada en que los jueces hacemos lo imposible para que nosotros administremos justicias de manera adecuada, a pesar de todas esas falencias que tú has mencionado, pero igual estamos nosotros con una fortaleza espiritual en poder administrar justicia para que la sociedad esté tranquila, porque nosotros, como bien dices tú y lo has dicho de manera entre líneas, el juez no tiene una decisión final que se plasme, por decirte, en un edificio, en un puente, en una carretera. En algo no, el juez resuelve el conflicto para que exista paz social. Y eso es lo que quiero yo que tengan conocimiento la sociedad. El juez se sacrifica para resolver el conflicto dentro de todas las falencias, pero en búsqueda de que las personas al final tengan paz social con el resultado judicial. 8:46, vamos a la pausa y he dejado para la parte final de la conversación que tenemos con el juez supremo de la República, Ángel Romero, el tema del presupuesto. Va a estar Pedro Pablo Kuczynski con ustedes y va a seguramente conversar la parte formal, pero seguramente van a tener algún tipo de conversación previa. Y yo creo que en este momento el Perú mira con malos ojos al Poder Ejecutivo después de decir que hay plata para todo, cuando la gente no tiene plata para salud y educación o para la seguridad. No son pocas las esposas de los policías, no son pocas las esposas de los médicos y no son pocas las esposas de los jueces, de los auxiliares y los secretarios juzgados, que ganan realmente miserias y que se les exige prácticamente que den la famosa palabra justicia para todo el Perú. El tema del presupuesto del Poder Judicial, regresa con nosotros el doctor Ángel Romero, que además entiendo es miembro de la Comisión de Presupuesto del Poder Judicial. Así es. O casualidad. O casualidad. Vámonos a la pausa, regresamos.
buenísima, que se llama Jerry Maguire, ¿no? Donde el representante que le llama Cuba Gooding Jr. le dice, come on, show me the money. La plata. O sea, yo creo que esa es una de las cosas que usted va a tener que conversar con el señor Kuczynski. El billete. O sea, el Poder Judicial requiere de plata. ¿Cuáles son las necesidades urgentes? No pido el mundo ideal, no pido Nirvana, no pido Suiza ni Gran Bretaña. Las necesidades urgentes del Poder Judicial en cuanto a billete. En principio quisiera hacer una precisión. Dudo que jueces, empleados, etcétera, etcétera, frecuenten las cucardas. Eso. ¿Está seguro, doctor? Sí, estoy totalmente seguro. Yo lo dudo completamente, ¿no? Eso es una precisión. Yo sé que lo has hecho en un contexto de broma, satírico, de broma, pero para los efectos de que la opinión pública no diga después, oye, se quedó callado el doctor Romero, cliente ha sido de la cuarta. Bueno, esa es otra cosa, pero doctor, su esposa no está escuchando, no se preocupe. Cuénteme, doctor, ya, bromas aparte. No se me molesten, bromas aparte. No. Porque ahí el Poder Judicial es la casa de jabonero. Dicho sea de paso, el presupuesto, doctor. O sea, el presupuesto en este momento es la solución. La Comisión de Presupuesto está integrada por 2 jueces supremos y la preside el doctor Francisco Tábara, que ha sido presidente de la Corte Suprema. También yo la integro porque somos 2 miembros elegidos por la Sala Plena de la Corte Suprema y obviamente los técnicos. Nosotros hemos presentado un presupuesto ya al Poder Ejecutivo a través de una serie de documentos que sustentan este presupuesto, que lo hemos precisado en 3.300 millones de soles. ¿Al año? Por el año 2018. Por el año 2018. 2018. Porque ya este presupuesto se está agotando. Sustancialmente estamos focalizando el tema en que se puedan incrementar a nivel nacional o que se puedan aplicar a nivel nacional el tema relacionado con el expediente digital. Estoy hablando de prioridades. Correcto. ¿Cierto? También tenemos el tema de la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en los distritos judiciales que todavía están pendientes. Porque esto trae, para que entienda la opinión pública, el tema del nuevo Código Procesal Penal tiene más velocidad por el tema de la oralidad, etcétera, etcétera, y eso va a significar... Es decir, no hay tanto papeleo, el juez te escucha y evalúa rápido. Fiscal, abogado defensor, procurador, etcétera, y el juez va a resolver en el momento. Hemos sido testigos de una serie de circunstancias de esta naturaleza. Y sin ser menos importante, mejorar el sueldo de los trabajadores. Los trabajadores anualmente tienen por costumbre, y eso en base a sus reclamos que son justos, que en los meses de diciembre inicien huelgas para la mejora de sus sueldos. Queremos evitar esas paralizaciones y estamos nosotros solicitando que el Poder Ejecutivo no espere las huelgas para recién dar el dinero que se requiere. También el tema de infraestructura, ¿no? El tema de fortalecer, hace un momento te mencioné lo relacionado con la justicia de género, aquello que va a significar una presencia masiva del Poder Judicial en defensa de la parte más débil en este tema de la violencia familiar, que generalmente son las mujeres. Entonces, todo ello, te estoy haciendo un resumen, tiene como finalidad mejorar los ítems presupuestales que históricamente tiene el Poder Judicial. También el tema de generar juzgados que persigan, juzguen adecuadamente todo lo que es la tala ilegal, la minería ilegal en las zonas del sur donde inclusive hay un problema ahí relacionado con la trata de personas. Todos somos conscientes de ello y casualmente hemos hecho un presupuesto muy técnico e inclusive hemos tenido el asesoramiento del que seguro va a ser el futuro Contralor de la República, el señor Nelson Chac. Eso está por verse porque ahora... Bueno, soy simplemente un comentarista de este tema, ¿no? Que ha participado activamente, así juntamente con el doctor Tábara, que preside esta comisión. Y además de ello, hemos tenido ya reuniones con el propio ministro Zavala, que entiendo ha visto con buenos ojos este presupuesto. Le digo esto, doctor, usted ha mencionado ahorita el tema de trata de personas. Como comentábamos hace unos minutitos, lo que ha pasado, esta desgracia con lo del bus.
Pasó lo del incendio. A ver, doctor, explíqueme y tómese el tiempo. ¿Cómo es posible que después del incendio de Mesa Redonda, donde murieron 300 personas, no haya gente presa? 300 personas. No pasa nada. Pasa el incendio del Arcomar. Entiendo que hay un oficial de la policía que fue condenado, ¿no? Pero me estoy refiriendo a los dueños de las galerías. Bueno. O sea, porque la policía no es el que quemó el sitio, ¿no es cierto? Seguramente se lo han metido por omisión de funciones, pero digo, 300 personas, gran escándalo de la época, recordará usted. Lo del Arcomar. Se acabó el Arcomar, 3 muertos. No hay nadie que fue negligente. No hay ningún director o gerente ni del Arcomar, ni del cine, ni de ningún lado en la cárcel. Ahí sí no hay prisión efectiva. Pero pasa esto lo de Nicolini y claro, Johnny Coico. Y Johnny Coico está en los periódicos todos los santos días. Pero Johnny Coico, doctor, ha ido 3 veces a sede fiscal. Ha entrado y ha salido. Y ahora está pasando una prisión, Quique, preliminar, que debe estar acabando mañana o pasado. Una detención preliminar. Mañana o pasado. Y la gente quiere la cabeza de Johnny Coico. Y el vamos a decir, el cargo bravo, el difícil, es trata de personas. Y a mí me tinca que no le van a hacer nada. Bueno, eso está en manos en estos momentos de la Fiscalía. La Fiscalía, como reitero, es el que tiene que preparar el caso. Tiene que ser lo suficientemente prolijo para los efectos de poder establecer responsabilidades, porque el Ministerio Público, cuando presenta el caso al juez, es porque está diciendo él es responsable de tal delito. Aclara esto, que todavía no llega al juez, porque si sale Johnny Coico, la gente va a decir, los jueces como Romero le han dado libertad. Un momentito, ¿yo qué tengo que ver? Ustedes en este momento son observadores. Estamos esperando que el fiscal culmine y se advierte que si este señor tiene responsabilidad, lo pasará al juez, para que el juez en principio dicte las respectivas medidas cautelares, detención preventiva, limitaciones, embargos, arresto domiciliario, en fin, lo que fuese. Y posteriormente va a venir el tema del juicio oral. Entonces ahí el juez va a determinar si es responsable, qué pena se le va a aplicar. Cuando uno es el dueño del local, como esta empresa JCC, JPC, no recuerdo el nombre, Quique, de los dueños de la mal llamada Galería Nicolini, pues no es la familia Nicolini. JPG, le alquilan a alguien, y esta persona lo subarrienda o vuelve un hacinamiento tremendo o mete un contenedor y hay un incendio como el que pasó. ¿Cuál es desde el punto de vista formal, legal, la responsabilidad del dueño local para con lo que hizo el arrendatario o el subarrendatario? ¿Qué es lo que dicen las leyes? Mira, este es un tema de connotación civil en principio, y hablo acá en abstracto. Es un desplazamiento de la posesión. La posesión significa que yo ya no tengo el trato directo con el bien, sino te lo alquiló. Ángel se lo alquiló a Philip. Así es. A partir de ese momento, tú, inquilino, eres responsable de lo que ocurra. Es decir, y Philip Butters se lo alquila o se lo da a Quique Bravo Prado, que sería Quique Johnny Coico, y ahí, por dar un ejemplo, se dedica a agarrar fluorescentes de marca Chancho y los vuelve Philips. A hacinar gente en un contenedor con una llave. Y hay insumos químicos por ahí, se genera una chisma y muere. La gente va a querer canear a Ángel. Y Ángel va a decir, no, un momentito, yo se lo alquilé a Philip. Así y Philip va a decir, un momentito, yo se lo alquilé a Quique. Pero si tú como inquilino existe una prohibición de no subarrendar, estás detentando todavía la posesión. ¿Y qué pasa? Estoy hablando en abstracto, no se me vaya a decir que estoy yo adelantando opinión, es una consulta que tú me haces. Que la gente sepa, abstracto. Muchas veces pasa. Inmobiliaria Angelito se lo alquila a Filipito y Filipito dice, la empresa Filipito S.A. o Filipito es una persona que se dedica a las labores de asesoramiento comercial. Y resulta que yo no asesoraba comercialmente a nadie, sino que agarraba focos y los convertía. Entonces también ahí se salvaguardaría la responsabilidad del dueño, pues un momentito, yo se le alquilé a este señor, ¿no es cierto? Porque era un asesor comercial o era un señor que guardaba chompas y resulta que hacía focos. Es decir, la ley tiene que cumplirse desde el punto de vista formal para que realmente a alguien se le pueda atribuir una responsabilidad penal. Acá estamos viendo, en el caso particular de Johnny Coico, que lo quieren hacer a él responsable del incendio.
Cuando lo que lo están acusando no es por el incendio, es por la trata de personas. Claro, por eso es que está, no por el incendio. Entiendo, pues, por el trato laboral que le estaba dando a quienes estaban trabajando para él. Y Johnny Coico era una persona natural, era una persona jurídica, había un vínculo laboral formal, informal. Entonces, reitero, doctor, como la media y la prensa informa del incendio y fue el presidente de la República y el ministro Abasombrío a decir que había un crimen, la gente quiere un culpable. Y el fiscal está investigando si hubo o no hubo trata de personas, no está viendo si el señor tenía insumos químicos, si prendió el foco, si había incendio, si había o no había extinguidor, si había agua o no había agua. Es eso. Entonces, si a Johnny Coico, el señor fiscal, no ve las causales para ser acusado de trata de personas, pasado mañana seguir caminando. Bueno, yo tengo una opinión o una respuesta negativa y afirmativa, habida cuenta de mi condición de juez. En la respuesta anterior te he dado un ejemplo en abstracto. Es lo que se denomina en penal el dolo permitido. No, el dolo permitido. Imagínate tú un taxista que recoge a una persona y le dice: oiga, señor, estoy acá llevando una bolsa de cebollas. Sí. Y al final, y viene a 3 cuadras y la policía lo detiene. Entonces va a decir: oye, el taxista es responsable. No es responsable. Claro. ¿No? Había dinamita. Claro, no es responsable porque estaba haciendo una tarea propia. Estoy haciendo una suerte de símil. A ver, jueves, viernes y sábado, Congreso Nacional de Jueces, va a estar PPK y ojalá que en el Perú por fin se priorice. Reitero y termino con lo que comencé. La seguridad, la justicia, la educación y la salud son las 4 labores ineludibles de cualquier gobierno, del que tú quieras, derecha, izquierda, lo que usted quiera, porque es imposible tercerizar la justicia. Bien, yo, Félix, te agradezco esta entrevista que ha sido totalmente productiva, fructífera, y estamos siempre de manera transparente a disposición de los medios de comunicación para poder divulgar lo positivo del Poder Judicial. Correcto, doctor Romero. Ha sido usted, la ultimita nomás. Usted se hincha de la U de Alianza. Boys, Sport Boys. ¿Lo perdonamos, Quique? ¿Lo perdonamos o pedimos su...? Sport Boys, que tiene ahora 7 puntos de ventaja y probablemente celebremos a final de año su ascenso a primera. Boys es un equipo muy querido por lo sufrido también, Philip, ¿eh? Como el Muni. Porque ¿Usted chalaco, doctor, no? No, soy chalaco por matrimonio. Ah, ya, o sea, usted es pisado. Está bien, no hay ningún problema. Así usted muy amable, vámonos a la pausa y viene otro pisado, pero por su hija. Juan Carlos Valdivia, el diálogo. No le pregunto al doctor Roy si no me va a poder responder. La expectativa del diálogo entre Keiko y PPK que se va a dar mañana a las 11 comienza, ¿no? Vámonos a la pausa y venimos con Juan Carlos Valdivia para hablar del manido diálogo.